Yo vine a tener internet cuando emigré para Ecuador, por si acaso. Yo vine a tener una laptop como 4 años después de haber emigrado a Ecuador, por si acaso. Laptops del gobierno, laptops del infierno. Así literal es el título del video del día de hoy. Laptops del infierno con una cruz. Laptops, no mentira. Empecemos otra vez, por favor. Hago como que no hice nada. Yo, mira, por experiencia, bueno, más que por experiencia propia, porque honestamente nunca obtuve ninguna. ¿Será que me traigo un zancudo? Siento algo en la garganta. Yo nunca obtuve una laptop o una tablet del gobierno porque en Venezuela, en efecto, gobiernos socialistas o gobiernos de ese estilo suelen regalar este tipo de artefactos electrónicos en escuelas públicas. Yo estaba en una escuela privada y por ende nunca tuve nada. Aunque la quise, sí, porque en mi casa yo ni internet tenía, ni internet, ni mucho menos computadora, ni nada. Y por supuesto que yo quise una canaimita que se llamaba en Venezuela o una tablet también del gobierno porque justo las entregaron. O sea, los que estaban a mi mismo nivel de educación en las escuelas públicas eran las que obtenían eso. Y yo sin nada, pero bueno, no importa. Igual tampoco que era de la mejor calidad del mundo ni nada. Probablemente de eso hablaremos o de eso nos van a hablar el día de hoy en el video. Un poco de, bueno, del fondo, del detrás de lo que tiene que ver con las laptops que suelen regalar los gobiernos, que sé que Venezuela es un caso y lo sé porque yo estuve en esa época a pesar de no haber obtenido ninguna, pero sé que hay muchos más países, sobre todo aquí de América Latina, que también tienen como este mismo proceso de dar, ¿no?, este tipo de artefactos electrónicos para ayudar a la educación, pero ¿qué tanto funcionan? ¿Qué tanta utilidad tienen? Para pensar. Igual en Venezuela efectivamente mucha gente le ayudó, por si acaso. Hay gente que no tenía absolutamente nada y que, cónchale, tener un mínimo de algo era algo bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar mejor atentamente lo que nos comentan y el punto del que nos van a hablar en el video del día de hoy. Y como siempre, dar nuestra opinión objetiva o poco objetiva, pero opinión al fin y al cabo al respecto. Los invito como siempre a ustedes a que dejen también su opinión en la parte de los comentarios, que por allá los voy a estar leyendo. Vamos a comenzar sin más. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. El nombre del canal de donde viene este video es John Des. Por si quieren ir a seguirlo, siempre les saben que les dejo el link directo en la parte de la descripción para que vean más de su contenido y se suscriban a su canal. Problema: miles de estudiantes sin acceso a la tecnología. Solución del gobierno: regalar computadoras que apenas funcionan. Nuevo problema: miles de pisapapeles electrónicos en hogares latinoamericanos. Hoy vamos a analizar cómo los gobiernos de Latinoamérica intentaron resolver la Pobrecito Madurito, donde estará encerradito en una cárcel de Nueva York. ¡Qué bendición! la brecha digital y terminaron creando un cementerio de netbooks. ¿Fue todo un fracaso o hubo algo rescatable? Quédate para descubrirlo porque ya comenzamos. A ver, yo sé que, bueno, al menos en Venezuela, no por el sistema que incluyera naturalmente la canaimita funcionaba mucho, sino que había gente tipo programadores o gente que conocía de informática y tecnología que como que les incluía cosas, la reparaban, la modificaban, la mejoraban y por ende la podían usar para mejores cosas. Pero por ejemplo yo te sé que Micro TDH, que es un cantante reconocido igual y a nivel mundial ahorita, pero que empezó en su ciudad, en Mérida, donde yo vivía, él sus primeras pistas y grabaciones y todo las hizo con una canaimita, que era la laptop del gobierno, por si acaso. La promesa del futuro digital. La emoción de recibir tu primera computadora es algo inolvidable, pero ahora imaginemos que esa computadora viene directamente del gobierno corrupto de tu país. Bueno, cambia un poco la emoción, pero aún así es algo emocionante. Y con algo de suerte, tal vez te toque algo bueno, ¿no? Esa ha sido la realidad para millones de estudiantes en Latinoamérica durante años. Aunque creo que ahora dan tablets, pero si eres de mis épocas, seguro recuerdas haber escuchado cuando el gobierno regalaba esas típicas computadoras blancas que parecían sandwicheras por allá en el lejano año 2013. En ese momento la brecha digital en la región era enorme, mientras en países desarrollados el acceso a internet y computadoras era cada vez más común. En Latinoamérica todavía no existía esa costumbre de hacer TikToks y muchos jóvenes o niños nunca habían tocado un teclado en su vida. Los gobiernos, conscientes de esta carencia,
Francia, decidieron tomar cartas en el asunto con programas ambiciosos que prometían poner una computadora en las manos de cada estudiante. Y claro, esto no se les ocurrió de otra manera sino que copiar la iniciativa de One Laptop per Child, o también llamada OLPC, un proyecto global lanzado en 2005 por el MIT con la idea de crear notebooks económicas para la educación en países en desarrollo. La idea era noble: producir computadoras accesibles, resistentes y funcionales para estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, la implementación dejó mucho que desear. Los equipos eran malísimos y, en resumidas cuentas, se consideró un fracaso. Esto ya lo sabían los gobiernos de Latinoamérica y aún así decidieron replicarlo. En mi querido Mexigot, uno de estos programas fue micompu.mx, lanzado en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. En Oaxaca estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos. Su objetivo era proporcionar computadoras portátiles a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Yo, que iba en secundaria, pues ya no me tocó y la verdad sí me sentía molesto. Pues a mí sí me tocaba. Me hubiera tocado uno y les hubiera hablado con más experiencia personal real en este video, porque ya hubiese tenido la experiencia de haber tenido una, a ver si sí funcionaba o no, pero ni eso. Ni laptop, ni tablet, ni computadora en mi casa normal, ni internet, ni nada. Dios mío, yo separada de la realidad actual de la tecnología. Yo vine a tener internet cuando emigré para Ecuador, por si acaso. Yo vine a tener una laptop como 4 años después de haber emigrado a Ecuador, por si acaso. O sea, imagínate tú. Cada laptop tenía supuestamente un costo reportado de 3,528 pesos mexicanos y prometía especificaciones muy ajustadas para la época. Si bien desde años atrás han existido este tipo de programas como Enciclomedia en 2004 por Vicente Fox, Habilidades Digitales para Todos en 2008 con Felipe Calderón, la verdad no me acuerdo mucho, y para el resto de personas que no son de México, esto les vale absoluta ñonga. Entonces, para que sea más balanceado el video, regresemos a estas típicas netbooks que sí llegamos a ver en todo Latinoamérica, y aunque no eran las mismas, fueron muy parecidas en cuanto a características y más o menos tienen un contexto similar detrás. Para muchos estudiantes, especialmente en zonas marginadas, estas computadoras representaban su primer contacto real con la tecnología moderna. La ilusión era alta. Los niños hablaban de la emoción de abrir la caja por primera vez, de encender la computadora y sentir que tenían acceso a un nuevo mundo en sus manos. Pero desde los primeros meses, los problemas comenzaron a manifestarse. En Argentina, el programa Conectar Igualdad enfrentó desafíos similares. Las primeras netbooks distribuidas tenían especificaciones muy modestas y los resultados fueron igualmente decepcionantes. Con el tiempo fueron mejorando y muchos estudiantes argentinos terminaron usando estos equipos más para jugar y hacer otras cosas que para estudiar. En Venezuela, las netbooks Canaima distribuidas a estudiantes tenían especificaciones aún más modestas. A pesar de su baja potencia, para muchos estudiantes en áreas marginadas, estas netbooks se convirtieron en su primer y único contacto con la tecnología. Y así cada país latino seguramente tenía su apoyo del gobierno similar a estos. Lamento no poder hablar de todos, pero igual sería genial que nos dejaras en los comentarios cómo era este programa en tu país. Y bueno, ahora que sabes de dónde más o menos venía esta farsa de apoyos, continuemos a algo un poco más técnico. De herramienta a misa papelera. La realidad era que las especificaciones de estas netbooks estaban muy por debajo de la experiencia prometida en cada país. En general, era común encontrar computadoras con menos memoria RAM, discos duros más pequeños o procesadores más lentos de lo anunciado, que no te servían ni para correr el Minecraft sin antes hacerle una optimización extrema. En México, con el programa micompu.mx, las netbooks fueron diseñadas para trabajar sin conectarse a internet, utilizando herramientas precargadas. ¿Te imaginas tremenda burrada? En plena era digital donde todo el contenido educativo, tutoriales y recursos útiles están en línea, el gobierno pensó que lo mejor era darles a los estudiantes una computadora sin acceso a internet en las escuelas. En general, estas máquinas venían con un procesador Intel Celeron a 1.1 GHz, 2 GB de RAM DDR3 y un disco duro de 320 GB. Para estándares actuales, esto ya suena a una reliquia, pero incluso en 2013 eran equipos súper limitados. Lo peor es que estas computadoras traían una horrible distribución de Linux que pocos sabían usar y además el equipo se bloqueaba desde hardware, más o menos expirando la fecha de garantía.
Esto hacía que no pudieras utilizarlas si es que no renovabas una especie de licencia en internet. No, qué y lo absurdo. peor es que cerca de los 1000 arranques del equipo también se bloqueaba. Esto llevó a que los estudiantes y padres las abandonaran o buscaran la forma de modificarlas tanto de hardware como de Lo que pasa es que tiene igual un poco de sentido. El gobierno igual no va a invertir, o sea, ya de por sí obviamente es una cantidad económica en la que se invierte ahí importante, porque es mucha cantidad de laptops y de tablets que hay que entregar, ¿no? Entonces me imagino que representa una buena inversión económica. Obviamente tienen que hacer lo posible como gobierno como para que no sea tan potente, porque entregar una laptop, una buena laptop que al menos te funcione para lo básico de verdad, con algo no como esto, sino mejor, y va a representar, bueno, el doble, el triple, 5 veces más de la inversión que estaban haciendo, y ya, pues, tampoco es para tanto que va a dar el gobierno, ¿sabes? Ellos querían como lo basiquito, como para que, un poquito, entonces obviamente por eso presentaban tantas limitaciones. ¿Qué es eso de que entonces tenías que renovar una vaina después de cierto tiempo? Obviamente, o sea, igual es una pérdida de plata, es que la gente de verdad a veces no piensa a futuro. Dios mío, no dirán, cónchale, esto después de 5 años no va a valer nada, incluso menos de 5 años. Entonces, realmente vale la pena tanta inversión, porque son inversiones de millones. O sea, para eso no hagas nada, inviértelo en otra cosa, ¿no? Pero bueno, al menos una mínima ilusión le dieron a esos niños que la recibieron por unos meses. software, instalándoles alguno de estos sistemas operativos que ves aquí y modificando el chip EEPROM para quitar el molesto bloqueo. Al menos lo rescatable es que la tarjeta madre permitía instalar hasta 8 GB de RAM y un SSD. Claro, Con eso fue esto lo que se podía tenía que hacer mejorar mucha gente, en efecto, mandarlo a arreglar y ponerle mejor capacidades en general para que no muriera básicamente y para que no fuera un pisapapeles. Pero no todos tenían la posibilidad de hacer esto. su rendimiento y así poderlo usar un tiempo más, ya que el material de construcción no era tan malo a excepción del teclado, que sí llegaba a fallar más a menudo, pero que incluso a día de hoy puedes conseguir repuestos en Mercado Libre. En Argentina, el programa Conectar Igualdad apostó por entregar estas netbooks a los estudiantes, pero como te había comentado, los primeros modelos dejaban mucho que desear. Venían con procesadores Intel Atom a 1.6 GHz, 1 o 2 GB de RAM DDR3 y discos duros de entre 160 a 360 GB, lo que los hacía extremadamente limitados incluso para su época. Al menos traían un dual boot con Windows XP y Linux, aunque no sé qué tan útil era esto. A diferencia de México, el programa continuó evolucionando hasta tiempos más recientes, y las nuevas notebooks mejoraron bastante. Se empezaron a incluir hasta 4 GB de RAM, procesadores Intel Celeron y el sistema operativo pasó de Windows 7 u 8 a Windows 10, con modelos recientes que incluso han sido testeados con Windows 11. Sin embargo, estas computadoras también tenían un sistema de bloqueo basado en un contador de arranques. La idea era evitar la reventa y la deserción escolar, pero en la práctica pues fue un dolor de cabeza. Lo irónico es que con estas características ya más decentes, la mayoría de los estudiantes las usaban para jugar videojuegos modestos, así que estas notebooks terminaron siendo más como centros de entretenimiento que herramientas de estudio para lo que originalmente estaban destinadas. En Venezuela, La gente siempre le da la vuelta al beneficio propio, obviamente, y la gente se da lo que va a querer jugar y usarlo para otras cosas, obviamente. el programa Canaima Educativo se lanzó con la misma intención. Sin embargo, al igual que México y Argentina, las especificaciones de los equipos eran muy similares. Las primeras versiones, como la Canaima 1, venían con un procesador Intel Atom de 1.6 GHz, 1 GB de RAM DDR2 y un disco duro de apenas 40 GB. Para empeorar las cosas, la pantalla era de 8 pulgadas y la cámara web tenía una resolución de 0.3 megapíxeles. ¡Ay, no! O sea, era peor que la de un Nokia viejo. Con el tiempo, el programa introdujo mejoras y en modelos más recientes como la Canaima 4 y la Canaima 5 se incluyeron procesadores Celeron, hasta 4 GB de RAM y almacenamiento de 320 GB. Aunque esto representaba una mejora en comparación con las primeras versiones, la verdad seguían siendo equipos muy limitados. Muchas terminaron abandonadas o modificadas con sistemas operativos más ligeros para hacerlas funcionales o convertirlas en gamer.
Y de esta forma podría mencionarte más países, pero yo creo que en resumidas cuentas va a ser un poco más de lo mismo, ya que al final todos estos programas tenían algo en común. Equipos baratos, algunos de mala calidad, especificaciones de 1999, bloqueos y software que los volvía aún más inútiles. También se dieron casos de corrupción y algunas se revendieron en mercados informales. Eso lo veremos más adelante. Entre la corrupción A ver, y la realidad. todos sabemos que en Latinoamérica cualquier programa del gobierno huele a corrupción desde que lo anuncian, ¿verdad? ¿O tal vez eso solo pasa en mi país? No importa si es para educación, salud o para poner bancas en los parques, alguien siempre se está llevando una tajada. Así que no es sorpresa que estos apoyos de computadoras para estudiantes terminaran siendo más un negocio que una solución. En México, el gobierno gastó supuestamente millones de pesos en estas computadoras que lógicamente estaban sobrevaloradas. 3,528 pesos por equipo, decían los reportes. Es decir, unos $200 ajustados a la inflación actual. Ya te das cuenta que ni de chiste les pudo haber costado eso cada equipo, y mucho menos producidos a gran escala. Entonces, las licitaciones fueron un simple chiste. Contratos entregados a dedo, empresas fantasma y un presupuesto inflado siempre para poder robar lo suficiente. Y no sé, tal vez comprarse una casa blanca, que después tu falso matrimonio saldría a aclarar que ella lo compró. Bueno, es solo una hipótesis porque la verdad robaron bastante más. En fin, en algunas zonas el programa se canceló y lo cambiaron por tablets, porque claramente estaban de moda y eran más baratas. Mientras tanto, en Argentina, creo que sí se llegaron a ensamblar las netbooks localmente con piezas de China, lo que suena bastante bien hasta que descubres que creo que también hubo denuncias de sobreprecios y contratos turbios. Y en Venezuela, el programa Canaima educativo era un poco más de lo mismo. Contratos con proveedores extranjeros sin nada de transparencia. Es decir, cada país con su propio estilo de corrupción, pero todos con el mismo resultado. Pero vamos a lo importante. ¿Realmente sirvieron para algo estas computadoras? Pues no mucho. Al menos aquí en México resulta que la mayoría de las escuelas ni siquiera tenían cómo usarlas. Esto ya sea a falta de enchufes, internet inexistente y docentes mediocres sin capacidad para enseñar. Es más, en ese entonces, en México creo que el 46% de las escuelas rurales ni siquiera tenían electricidad. Pero todo esto no importa, ¿sabes? Porque los políticos ya se tomaron la foto e hicieron su documental entregando las computadoras a los niños. Y con eso ya se sienten que hicieron historia. Por otro lado, el software era más una barrera que una herramienta. Entre sistemas operativos obsoletos y bloqueos absurdos, pues ya si van a robar, al menos que den algo que sirva, ¿no crees? ¿Para qué te lo dan así? Porque al final no las están regalando. Todos estos apoyos del gobierno siempre vienen de nuestros impuestos. Y ya sé que suena la típica frase de señor, pero una vez que pagues impuestos a Hacienda, vas a ver que cobran bastante sentido estas palabras. Lo mínimo que uno esperaría después de que te meten la mano al bolsillo, a la fuerza, es que al menos el producto o apoyo funcione y que valga la pena. Pero no, al final terminaron arrumbadas en las casas o en bodegas, revendidas en Mercado Libre o Marketplace y hasta desmanteladas para venderlas pieza por pieza. En fin, creo que lo bueno es que al menos se convirtieron en parte de la cultura popular en toda Latinoamérica, y los memes no faltaron. Incluso sigue siendo interesante ver hoy en día hasta qué punto puedes exprimir estos pedazos de plástico. Ya, ¿qué más queda, verdad? Si has llegado hasta acá, te lo agradezco y no te vayas. Te recomiendo este video. Muchas gracias a los miembros del canal y nos vemos allá. A ver, yo te voy a decir una cosa. En Venezuela sí hubo mucha gente que le sacó al menos un mínimo de provecho. Entiendo que el sentido para el que fue creado este tipo de campañas y de ayudar a los que no tenían recursos y todo eso fue lo menos que se cumplió, porque luego ellos de repente para querer mejorar y que les funcionara para otras cosas tampoco tenían ni siquiera los recursos para eso, para pagarle a alguien que la mejorara ahí. O luego no tenían internet donde vivían, era igual difícil el acceso al internet, entonces menos la iban a poder utilizar. Yo siento que esas personas, más que todas, esas fueron como las primeras que revendieron, sobre todo los que tenían varios hijos, o sea, que tenían a todos los hijos le dieron y pues ya dejaban solo una en la casa y vendían las de los demás hijos. Eso también sé que pasó bastante. En Venezuela la vendieron demasiado. Tú veías que las vendían por todos lados. Lo mismo incluso con los apartamentos que daba el gobierno. Luego la gente los vendía, o sea, todo lo que vendía el gobierno la gente lo revendía.
Hay que tener en cuenta también que justito desde la última, a ver, yo me acuerdo que cuando yo estaba en quinto año, ya el último año para graduarme de bachiller, ese año dieron esas tablets, dieron en ese momento, no laptops, sino tablets. Y eso fue en el 2014. Ya ahí había crisis, ya ahí estaba empezando la escasez y demás. Ya luego 2016, 2017, o sea, ya empezó la crisis fatal y todo eso, y estaban como, entre comillas, recientes todavía esas tablets y todo. Yo creo que las siguieron dando incluso luego de yo haberme graduado. Entonces la gente lo primero que hizo fue vender esas cosas. O sea, no te costaron nada, tenías ahí, no la estabas usando para nada, necesitabas comer, mucha gente la vendía por ese lado. Y bueno, mucha gente sí la arregló, la mejoró y las usó pues para más cosas en su vida, en lo que pudieron, hasta que ya realmente no tengan un mínimo de valor, porque ya obviamente sigue pasando el tiempo y cada vez tienen menos valor, a pesar de que le vayas metiendo mejoras. Ya llega un punto en el que realmente se vuelve completamente obsoleta. Entonces es una pena y una lástima que tanta inversión termine siendo incluso contaminación para el planeta, porque se vuelve basura básicamente, y es como que no se aprovechó lo que se debió haber aprovechado. Sobre todo en Venezuela, que como digo, vuelvo y repito, llegó una crisis tan intensa que nadie iba, o sea, no sirvió pero para lo más mínimo de nada. De nada. Pero al menos una mínima ilusión le dio a las personas que las recibieron en el momento de recibirlas. Digo, al menos eso. Una mínima felicidad de haber tenido, sobre todo los niños y que nunca habían tenido un acceso a algún material de este estilo, ¿no? Digo, igual a mí genuinamente me hubiera gustado una, porque vuelvo y digo, yo no tenía absolutamente nada de eso y no lo vine a tener sino hasta que yo me lo compré después de años trabajando en el exterior. O sea, imagínate tú. O pagarme mi internet. Imagínate tú. Yo estuve como 3 años viviendo aquí en Ecuador sin internet en mi casa, ni siquiera. O sea, tenía el teléfono y un solo teléfono para 2 personas y pagándole datos así como que medio usándolo un poquito, porque si no obviamente no podíamos. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Colombia, que viví mis 3 meses en Colombia, tampoco tenía internet en la casa. Eran las 6 de la tarde y yo me iba a un cyber. Me iba a un cyber por 1 hora todavía, o sea, en el 2017 precisamente. Me iba a un cyber y ahí me conectaba a Facebook, veía YouTube un rato. Eran baratas las llamadas internacionales y hablaba con mi mamá un rato por teléfono normal, ni siquiera por WhatsApp. O sea, what? Impresionante. Pero bueno, ya ahora, gracias a Dios, tengo internet, tengo una computadora, tengo un canal de YouTube, tengo un teléfono, tengo capacidad de comunicación, amigos, accesibilidad al mundo exterior. Un aplauso. A ver, estuvo bien chévere el análisis del video del día de hoy. Pero bueno, este tipo de negocios, como bien lo menciona, con corrupción por detrás como siempre. La verdad es que ¿qué más nos podemos esperar? Y tampoco podemos hacer mucho al respecto. Voy a leerlos a ustedes en la parte de los comentarios cuál es su opinión al respecto del video del día de hoy. Y pues nada, por allá estaré viéndolos. Y nos vemos en el próximo video también. Gracias por haber visto este video hasta la parte final. Les mando muchos besos. Pórtense bien. Bye.